Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal con el Profe Tato, en el cual seguiremos aprendiendo referente ahora al programa de Microsoft Access. Y lo primero que vamos a hacer directamente es acceder por acá y vamos a definirle nombre directamente a nuestra base de datos. En este caso yo le voy a colocar acá colegio como nombre y le voy a dar clic acá en donde dice crear. Me va a decir que ya existe, entonces le vamos a colocar por acá colegio prueba y le vamos a dar clic en donde dice crear y nos va a llevar directamente a esta interfaz que estamos viendo por acá. Pero acá no podemos todavía trabajar nuestra base de datos. Para poder trabajarla tenemos que darle un clic acá en esta flechita que dice ver y vamos a dar un clic acá en donde dice vista diseño. Nos va a preguntar el nombre de nuestra tabla. Si mi base de datos se llama colegio, yo puedo generar una tabla que se llame estudiantes y le voy a dar clic en aceptar. Me va a generar acá en donde me dice nombre del campo y en donde me dice tipos de datos. El nombre de campo directamente va a ser el nombre que yo quiera dar a cada una de las opciones que voy a ir agregando acá. Y el tipo de dato es si va a ser autonumeración, texto corto, texto largo, número, fecha, hora, etcétera. Y esto los vamos a ir modificando acá en la parte inferior en donde nos dice propiedades de campo. Así que vamos a agregar por acá nuestro primer nombre del campo y vamos a colocar acá en estudiantes ID código. Tipo de dato autonumeración. ¿Para qué va a ser el tipo de dato autonumeración? Para que este básicamente conforme se vaya llenando el formulario o en este caso conforme vayamos ingresando los datos, vaya automáticamente mostrando los números 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Muy bien, luego vamos a agregar por acá, por ejemplo, lo que es nombre. Vamos a preguntar nombre. El nombre en nuestro tipo de dato va a ser texto corto. Acá podemos modificar el tamaño del campo. Por ejemplo, en nombre, el tamaño del campo yo voy a colocar directamente 100. ¿Qué más podemos definir? Podemos definir edad. En edad nosotros tenemos que definir por acá número, ¿verdad? Porque edad es directamente un número. Luego podemos pedir incluso el género. Acá en el género vamos a colocar texto corto, pero quiero que pongamos mucha atención porque vamos a modificar acá en texto corto el tamaño del campo va a ser 1. ¿Y por qué va a ser 1? Porque vamos a agregar una regla de validación. Y para poder agregar una regla de validación lo que se hace es colocar entre comillas las reglas que nosotros vamos a utilizar. ¿Cuál va a ser mi regla? Mi regla va a ser F o M. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir básicamente que solamente pueden ingresar una F o una M. Pero eso ¿cómo lo va a saber el usuario? Muy sencillo. Acá en texto de validación yo voy a escribir. Escriba una F si es femenino o una M si es masculino. Muy bien. Ya cuando estemos llenando directamente nuestros datos, entonces vamos a comprobar cómo funciona. Entonces nuestra primera propiedad del campo totalmente modificada es en el género. Vamos a colocar acá fecha NAC, que quiere decir fecha de nacimiento. ¿Qué tipo de dato vamos a utilizar para fecha de nacimiento? Vamos a utilizar acá el tipo de dato fecha hora. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya no aparece ahora tamaño del campo. ¿Por qué? Porque eso solamente aparece en el texto corto. Acá en esta opción de fecha hora nos aparece, por ejemplo, formato. Vamos a definir por acá, en esta flechita, fecha corta, ¿verdad? ¿Cuál es la fecha corta? Así como estamos viendo acá, por ejemplo 12/11/2015. Y acá se define una máscara de entrada. ¿Cuál es la máscara de entrada? Numeral, numeral, porque el numeral representa los números que serán sustituidos. Diagonal, numeral, numeral, diagonal, numeral, 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 numeral. Y aquí podemos ver directamente que nuestra fecha corta va a tener este formato porque es el que hemos definido en nuestra máscara de entrada. Luego vamos a agregar por acá también lo que es el teléfono. Acá en teléfono vamos a definir texto corto.
¿Y por qué vamos a definir texto corto y no vamos a definir número? En tamaño de campo vamos a definir 15. Porque acá vamos a definir una máscara de entrada. Vamos a definir una máscara de entrada, no un formato. Una máscara de entrada. Y vamos a colocar entre comillas, paréntesis, más 502, paréntesis y comillas. Lo que esté entre comillas no se va a modificar a la hora de que el usuario ingrese sus datos, ¿verdad? Porque al estar entre paréntesis quiere decir que va a permanecer directamente de esa forma. Así que vamos a colocar acá más 502 y luego vamos a colocar numeral, 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 diagonal, numeral, 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 tal y como ustedes están viendo acá. Entonces, el 502 va a permanecer fijo y va a dar opción a que nosotros podamos agregar otros números. ¿Por qué definir texto corto y no número? Porque al llevar símbolos y signos se vuelve un carácter alfanumérico, ¿verdad? Entonces el formato de número no lo va a aceptar. Vamos a agregar, por ejemplo, acá encargado. Encargado puede ser texto corto. Y podemos agregar por acá incluso hora de entrada, solo para que ustedes puedan ver cómo funciona. Hora de entrada, y acá vamos a definir nuevamente el formato fecha hora. Con la única diferencia de que acá, en lugar de seleccionar fecha corta, vamos a definir hora corta. ¿Y cuál es el formato de la hora corta? 2 números, 2 puntos, 2 números. Entonces eso quiere decir que la máscara de entrada va a ser igual a numeral, numeral, 2 puntos, numeral, numeral. Y básicamente vean, acá yo ya tengo todos los atributos de mi entidad o de mi tabla, que en este caso se llama estudiantes. Le voy a dar un clic en la X, le voy a dar un clic en donde dice que sí. Y ahora acompáñenme a ver cómo funciona. Lo vamos a ver directamente desde acá. Miren, acá donde dice código, ni porque yo escriba lo que escriba, no va a aparecer nada. ¿Por qué? Porque es autonumérico. Cuando yo escriba acá el nombre, se van a dar cuenta ustedes que automáticamente aquí apareció el número 1. Luego nos vamos a venir por acá en la edad. Voy a colocar, por ejemplo, 22. En el género, si yo quiero escribir, por ejemplo, hombre, no me va a dejar. ¿Por qué? Porque básicamente aquí me dice, miren, escriba una F si es femenino o una M si es masculino. Entonces voy a colocar por acá la M de masculino. En fecha de nacimiento vamos a colocar, por ejemplo, 10 de enero de 1999. Ahí está, miren, se dan cuenta que el formato tiene el que nosotros establecimos. Luego tenemos por acá lo que es el teléfono. Miren, aparece más 502. Ahí vamos a agregar cualquier número, ¿verdad? Vamos a agregar cualquier número solo para hacer una referencia. Vamos a agregar, por ejemplo, acá el nombre del encargado. Y la hora de entrada del estudiante, por ejemplo, es a las 13 horas. Y como ustedes se pueden dar cuenta, de esta forma podemos ir trabajando directamente lo que es nuestra base de datos en Access. Muy bien, chicos, entonces ese ha sido nuestro video de explicación del día de hoy. Espero realmente les haya gustado y pueda aclarar varias dudas. No olviden darle like al video, suscribirse a mi canal y cualquier comentario pueden dejarla acá en la cajita de comentarios. Un abrazo para todos y que estén bien.